Bueno, ministro Heber, si le parece podemos empezar a conversar del acuerdo que se acaba de firmar, porque en definitiva se concreta algo que todos los veranos nos preocupa, que implica una inversión muy grande, pero que además siempre conversamos por el riesgo que conlleva y que es, bueno, finalmente tener un camión en altura para bomberos acá, para el departamento de Maldonado. ¿Y qué camión, no? Primero, muchas gracias por invitarme al programa, es un placer estar acá. ¿Y qué camión? Digo, son finlandeses, los que hacen los mejores camiones del mundo. Como tenemos que aprender a veces también, ¿no? Un país que tiene 3 millones y algo, igual que nosotros, y tiene una tecnología tan grande que hace los mejores camiones de bomberos de altura en el mundo. Y así me lo hizo saber el director de bomberos, y bueno, y la intendencia ceñó ya el camión. Sale como 2 millones y algo de dólares, pero iremos pagándolo en función de las recaudaciones que el intendente anunció que iba a financiar ese camión, y agregó de que va a haber 3 camiones cisternas y una construcción, creo que es en el mismo predio de la Dirección de Bomberos de aquí de Maldonado, para que se pueda guardar el camión, y que no siempre se usa, ¿no? Ahora, nosotros teníamos uno que ya tiene como 20 años, dijo el director, creo recordar, y que se nos rompe a veces, porque son de 20 años, y igual ahora está funcionando. Entonces, frente a una situación así no lo traeríamos acá a Maldonado, entonces dejaríamos el que ya tenemos en Montevideo y este nuevo, que además es mucho más alto, porque es de 100 metros, el que tenemos es de 60 metros más o menos, puede llegar a 70, pero 60... Sí, estamos hablando de un camión que perfectamente podría intervenir en cuestiones de 30 pisos y tal vez un poquito más. Sí, un poquito más. Y eso nos da la tranquilidad de que incluso a quienes compran, porque y a quienes venden, porque realmente tener la posibilidad de que los bomberos tengan la tecnología para poder apagar un fuego, y no que sea el incendio en la torre como esa vieja película, bueno, es una tranquilidad. Ya hemos visto en el mundo situaciones lamentables, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un gran avance que quiero especialmente agradecer a la Intendencia y al pueblo de Maldonado, porque esto también es financiado por la gente que vive en los edificios de altura, y además donaciones particulares que puedan existir. Se complementa además con una compra que hizo el Ministerio y que se entregó hace pocos días de un montón de camionetas para bomberos, con también nueva tecnología. Incluso Raño nos explicaba recién, que este camión además tiene unas mejoras tecnológicas, incluso hasta en sus ejes, en la forma de dar vuelta, porque le preguntábamos, bueno, es un camión de un tamaño importante, circula por Punta del Este, puede maniobrar, puede doblar, pero él nos contaba, que trae, digamos, un montón de mejoras, de avances que permiten además hacerlo muy maniobrable, circulable, y bueno, y complementa, ¿no? Sí, nosotros compramos 10 camionetas polivalentes para incendios forestales, y ahora nos entregan otras 10 más, o sea que vamos a tener 20 nuevas, 0 kilómetro Ford Ranger, que es quien ganó la licitación, totalmente equipadas, y eso para nosotros es fundamental, porque a veces un incendio forestal que los detectamos con tecnología de cámaras, que ya estamos usando en varios puntos aquí en Maldonado y en Rocha, y queremos avanzar hacia Canelones, con la camioneta podemos apagar rápidamente el fuego, porque además puede introducirse adentro del monte, que el camión no. Y eso para nosotros es fundamental para prevenir incendios. O sea, estamos mejorando notoriamente bomberos. Precisamos más gente, que es lo que nos reclama el sindicato, pero lamentablemente a veces la obligación que el Estado tiene ahora de los nuevos aeropuertos internacionales me chupa mucho bombero también, porque tengo que tener personal de bombero permanentemente a la orden del aeropuerto. Si no, se le quita la condición de aeropuerto internacional, si no tiene fijo 17 bomberos.
Claro. 17 bomberos para mí. Que dentro uno puede pensar 17 bomberos tal vez en un cuadro general del cuerpo de bomberos de un país no sea, pero en Uruguay 17 bomberos para los recursos humanos que hay es mucho, y eso nos trae también, digo, porque el reclamo de falta de personal no es solamente de bomberos, es en el cuerpo policial, es digamos, yo creo que todas las unidades que tienen que ver del Ministerio del Interior. Y eso me trae también a una cosa que ustedes estuvieron encarando y me gustaría saber cómo va, que es de alguna manera rever todas esas situaciones que hacían que de la plantilla de funcionarios policiales, por ejemplo, empezar a inspeccionar y a poner en orden todas las licencias, los certificados, la gente que incluso certificada para la actividad policial trabaja, y en algunos casos desde hace años en otras actividades. Sí. Bueno, como una forma también de que, bueno, aquel que puede trabajar efectivamente cumpla con la tarea, y el que está impedido de trabajar, bueno, se vea qué solución, ¿no? Pero sí, es un tema que a mí me preocupaba mucho cuando llegué al ministerio. Nosotros estábamos en un promedio de 4.600, hemos podido bajar a 3.000 y algo las certificaciones, totalmente insuficiente. Para tomar una dimensión del tema, yo venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en su totalidad tiene 2.700 funcionarios. Y voy al Ministerio de Interior, que tiene 33.000, pero hay 4.000 que estaban permanentemente, o sea, mucho más que todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se certificaba por problemas psicológicos, por problemas de estrés, por permanentemente estar enfermo por distintas cosas. Y hay gente que hacía 2 o 3 años que no trabajaba. Y eso no solamente, porque en el caso de que sea justo, porque está en una situación así, lo comprendemos, pero es muy raro que eso, por ejemplo, me sucedía en Colonia, donde un porcentaje grande de policías se certificaba en forma permanente. O sea, ¿y por qué hay estrés en Colonia y no en San José? O en Soriano, ¿no? Y empezamos a hurgar y vimos que había gente que trabajaba en otras cosas y se certificaba por estar enfermo en la jefatura de Colonia. Pero cumplía actividades en otro lado. Por supuesto, trabajaba. Y esas situaciones empezamos a hacer sumarios, porque eso es una estafa a un sistema de seguridad social que tiene la policía para atender. Hay situaciones de estrés importantes. Mañana hay un tiroteo donde el policía está en el medio del tiroteo, ven que a un compañero de él lo matan. O sea, vemos escenas de homicidios que realmente son espantosas, María Laura. Entonces uno no puede decir no hay estrés. Hay sí estrés. Claro, pero digamos, estamos hablando de tiempos prudenciales, pero el estrés no se puede extender de repente, tal vez de forma permanente durante 2 o 3 años. Exacto. Además de que nosotros preparamos al policía para esas situaciones. Nosotros le damos una formación a la gente, ni que hablar del oficial, para enfrentar esas situaciones. Y lo vamos evaluando en la escuela, para que de alguna manera pueda resistir una situación traumática como la que puede vivir un policía que lamentablemente está muchas veces viendo situaciones de miseria humana, ¿no? Y hay, por ejemplo, psicólogos suficientes, porque acá en Maldonado hace un tiempo se había dado una circunstancia de que por distintas órdenes de servicio o demás, prácticamente no había psicólogos en jefatura para... En jefatura no, bueno, tengo que ver el tema Maldonado. Sí, pero digo, por ejemplo... El hospital policial tiene psicólogos. Y si mañana tenemos una situación, los trasladamos, estamos a pocos kilómetros y podemos hacer un tratamiento psicológico y psiquiátrico. El problema psiquiátrico es que muchas veces arreglan esto con medicación. Claro, y la medicación implica quitar el arma muchas veces. Claro, implica que quitar el arma no pueden hacer 222 y tienen un perjuicio económico. Entonces la presencia del psicólogo lo sostiene más y no genera la posibilidad de que mañana esté sin arma y por lo tanto no pueda hacer otro tipo de trabajo de horas extras como es el 222 para poder mejorar sus ingresos, que es un poco lo que pasa. Entonces una situación traumática a veces es ocultada
Por eso es muy raro cuando uno encuentra cantidad de gente que se está certificando o porque tiene un día gripe, o porque un día le dolió el estómago, o por lo que, y después el estrés, o por problemas psicológicos, administrativos con estrés. Es medio difícil de que uno pueda entender que una función administrativa pueda generar estrés, a no ser que haya una situación de acoso laboral, ¿no? Sí, malas condiciones. Sí, pero bueno, en ese sentido hemos ido bajando, no lo suficiente, pero esperemos que lleguemos pronto a los que realmente están necesitando asistencia, sean los que tengan la protección social que establece la policía, el sistema de sanidad policial. Vos decías recién al comienzo de esta respuesta, sí, cuando yo pasé al Ministerio del Interior y la realidad con respecto a lo que era el Ministerio de Transporte, ¿no? Sí. Y hay algo que yo siempre quise preguntarte. Sí. El presidente Lacalle te reconoce, lo ha dicho muchísimas veces, digo, la respuesta que tuviste vos cuando él te convocó en una situación súper especial, además, sí, ¿no? Por la muerte de Jorge, por cómo, sí, se había dado, por el momento en que estaba Jorge políticamente, sí, y todo lo que había trabajado en los temas de seguridad y cómo venía encarando, ¿no? la gestión. ¿Qué sentiste vos el día, el momento, la hora, además, porque eran horas especiales, porque se había sensibilizado mucho la muerte de Jorge, cuando Lacalle te dijo, te necesito, no sé, te preciso, sos, sí, vos? ¿Te puedo hacer una previa a eso? Porque cuando tuvimos la horrible noticia que se murió Jorge, primero la lástima que se era un tipo joven como era Jorge, con una voluntad y una fuerza, una salud que realmente nadie podía, sí, imaginar que podía pasar lo que le pasó, lamentablemente. Después de la sorpresa de la situación, que estaba acá en Maldonado, yo salía de una reunión por el tema del Ministerio de Transporte, por el puerto de Punta del Este, con el intendente Antía y con Fuerzas Vivas, que nos reunimos ahí, con el director de puerto de Montevideo, y en el camino se nos informa de que Jorge había tenido un infarto y que había muerto. Después de llorarlo, porque yo era muy amigo, nosotros lo primero que digo, ¿quién puede sustituirlo? Y bueno, me fui por supuesto al otro día al velorio en el ministerio, en el Palacio Legislativo. Después fui al entierro en Paysandú, y cuando lo veo a Luis, al presidente de la calle Pou, en el Salón de los Pasos Perdidos, al otro día de mañana dije, ¿no dormiste, no? Sí, no dormí, me dijo. Horrible, sí, espantoso. No te quiero preguntar quién, le dije yo, pero ¿tenés un nombre? Le digo, porque nosotros tenemos al otro día que estar pensando, sí, claro, por más que uno lo llora con mucha pena. Y dijo, me dijo, bueno, me dejas tranquilo. Porque era la preocupación que yo tenía. Pero en ese momento no imaginabas que podías... No, ni la imaginaba, y cuando me dijo tengo, quedé. Listo, tranquilo. Digo, bueno, confío que el presidente tiene una forma de sustituir un hombre tan importante, además, que tanto se había dedicado al tema de seguridad. Cuando fuimos al entierro, donde terminamos un poco toda la situación, que además había COVID, ¿te acordás? Sí, incluso una serie de legisladores que iban rumbo a Paysandú tuvieron que darse vuelta por unos contactos en el Parlamento y no pudieron llegar nunca. No pudieron llegar. Bueno, volvimos en avión, y cuando bajamos en el aeropuerto, Luis me dice, ¿qué haces hoy a las 4 de la tarde? Yo salía de una cuarentena por contagio de COVID hacia una semana. Dije, mira, Luis, tengo 1000 cosas atrasadas en el ministerio, pero estoy a la orden. ¿No puedes ir a las 4 de la tarde a Suárez? Me dijo. Sí, claro, ¿cómo no voy a poder ir? Suspendo lo que tengo y voy. Y dije, ay. ¿Ahí sospechaste? Y dije, quizás era para consultarme, o para charlar, o para pensar. ¿O qué te parecía el nombre, manejártelo, tal vez? Bueno, y ahí me plantea. Y como la preocupación que yo tenía en ese momento era que tuviera un sustituto, y entonces hablamos de una cantidad de nombres, y él, antes de hablar de una cantidad de nombres, que fue la posibilidad de
yo quedarme en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ofrecerle a otro, Luis me comentaba en la reunión, bueno, no puede servir para esto sí, no, y como que fui razonando con él de que tenía razón, que no tenía otra persona de confianza como para ocupar la posición, y que era un problema ya no de él, del país y del gobierno. Del gobierno. Entonces no es un tema personal, sí, claro. Es un tema que, bueno, estuvimos razonando otras alternativas y las fuimos descartando. Entonces el razonamiento me llevó a que sí, que tenía que agarrar. No soy un tipo que me había dedicado mis 35 años de legislador a los temas de seguridad. Y la oposición te lo recuerda, sí, me lo recuerda frecuentemente. Sí, no me importa, porque tampoco estaba ajeno. Yo participaba en las interpelaciones y hacía la preparación normal que tiene que tener un legislador cuando se viene un ministro. No para ser la primera figura, que en ese entonces Jorge Larrañaga, que llevó varias veces a Bonomi a ser interpelado y cuestionaba temas de seguridad, pero escuchábamos y él planteaba en bancada los temas. O sea, no es que ahora me voy a ocupar del tema de seguridad. No era el tema que yo me dedicaba más que nada a vivienda, a obra pública, a grandes números del presupuesto, era mi especialidad, a los organismos que están comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, que es ANEP, Poder Judicial, Fiscalía, en fin, me dedicaba a los grandes números del presupuesto y no tan específico como lo hacía Jorge, y en mi sector, el herrerismo, lo hacía Jaime Trovo y lo hacía Gustavo Penades, que eran dos legisladores, uno en el Senado y otro en la Cámara, que realmente se ocupaban específicamente de carteras, uno del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Interior. Pero también conocida por ósmosis, porque estamos todos los días y cuando hay un problema lo y analizamos. Además hay una cosa también, ¿no? O sea que el tema de elegir a un ministro no pasa por tampoco solo lo técnico o lo preparado. Básicamente es un tema además, y sobre todo creo que tal vez en un ministerio como el del Interior, de confianza política, y porque es la línea política del gobierno nada más y nada menos que en materia de seguridad. Sí, y conducción, ¿no? Conducción, claro. Luis lo que precisaba también, porque Jorge era un conductor, y precisaba quien en definitiva, aunque supiera muchísimo menos que Jorge del tema porque no era mi especialidad, lo que sí estaba seguro Luis, y creo que en eso no quiero pecar de falsa modestia, de que si me ponía la camiseta iba a conducir. Y estoy haciendo una conducción con mi estilo, con mi forma de ser. Dentro de esa conducción, bueno, vos llegás obviamente con equipo armado, con jefes elegidos por otro ministro, con, bueno, gabinete, digamos, en tu gabinete estrecho en el ministerio. Y en los últimos, sobre todo ahora en estos meses, hemos tenido algunos cambios importantes. Algunos tal vez más coyunturales que otros, ¿no? Algunos por situaciones muy puntuales, y de alguna manera otros porque vos también has tenido tiempo ya de ir evaluando en las distintas jefaturas, en los cargos del ministerio. Vos has declarado varias veces que estos últimos cambios, los que no se han dado por cuestiones puntuales, tienden a, bueno, un primer desgaste que tuvo este primer periodo de este quinquenio, pero además porque apuntando a otra idea en materia de lo que es o cómo debe gestionarse la seguridad pública. ¿Son suficientes esos cambios? ¿Vienen más? ¿Cuáles son las directivas que has impartido? Sí. Los cambios en la policía son usuales, porque a veces son hechos que no te gustan, que no te pareció bien cómo reaccionó el jefe, el jerarca, y puede llevar a un cambio en cualquier momento, y lo sabe la policía. Y para eso está el ministro, para juzgar y pedir resultados. Si nosotros no tenemos resultados, en cualquier momento puedo cambiar a un jefe. Distinto es la Dirección Nacional de la Policía. En la Dirección Nacional de la Policía nosotros veíamos una situación de desgaste de 2 años y medio, es muy intenso, muy duro el ministerio, no se tiene paz, pero sobre todo cuando se ejerce la Dirección Nacional de Policía,
en donde se tiene que instrumentar situaciones que generan una suerte de conducción policial importante, un paso más abajo que el ministro, ¿no? El ministro imparte y la dirección es la quien se relaciona con los mandos, o con los jefes, con las direcciones. Lo que quizás pudo haber llamado la atención es el cambio de la Dirección Nacional de la Policía, que eso no es usual. Vos te encargaste de aclarar que no tenía nada que ver con el caso Astesiano ni con otros casos que están en agenda. Bueno. Y a mí me dicen que hacía meses que se venía conversando el tema del cambio. Sí. Nosotros veíamos la necesidad de un cambio y un cambio de giro en cuanto a la visión de cómo profundizar lo que se había logrado hasta ahora, porque habíamos llegado a una instancia que en la primera lucha siempre existe, no por parte de los jerarcas, pero en la misma policía existe una suerte de conformismo, ¿no? Se llegó a estos números. Bueno, sí, te iba a preguntar, porque hay mucha cuestión de respaldarse en los números. Entonces llego a estos números, entonces ya está, bajamos, estamos mejor que la administración anterior y no sé, bueno, no nos alcanza esto. Tenemos que renovar. Y es como mañana en un partido de fútbol, creo que es válido el ejemplo, tú tenés buenos jugadores que tienen sus desgastes en el primer tiempo y que quizás no tengan el resto suficiente como para llegar con el mismo ímpetu y con la misma entrega en los últimos 20 minutos del partido. Y lo que hace un buen técnico es sustituirlo por otros que cumplan un rol en donde sigan generando el mismo compromiso, la misma actitud y la misma forma de cambiar las cosas. Se agrega a que yo había tenido ya una renuncia por el caso Astesiano de uno de los tres, o sea, está el subdirector y los dos subdirectores, uno de ellos había renunciado. Y se agrega, no antes de la decisión, pero sí, perdón, antes de la decisión, pero no antes de haberlo pensado los cambios, que como tú dijiste, hacía varios meses que lo venía hablando con el presidente, la posible formalización del segundo, por el también contactos con Astesiano. No ha habido contactos del director nacional de la policía, en ningún chat de Astesiano. Pero como la razón no es por el caso de Astesiano, lo que hace Astesiano es acelerar ese proceso, el caso de Astesiano, producto de que uno me renunció y el otro fue juzgado con la posibilidad de ser formalizado, perdón, sí. ¿No? Entonces creo nosotros hace tiempo la dirección, cambiar el giro, tener la posibilidad de tener un compromiso mayor con otra generación que realmente pudiera tener una actitud mucho más comprometida en cuanto a que se puede ir aún más de lo que se había llegado como bajas de los principales delitos. Y estoy en eso y estoy muy conforme. ¿Y el mensaje para los jugadores que entraban a la cancha? Bueno, el mensaje es ese. Lo que se ha hecho bien, no alcanza. No le alcanza a la población y no le alcanza al ministro y no le alcanza al presidente. Por lo tanto, nosotros tenemos que apostar a más. Queremos más seguridad. Y por lo tanto, si tenemos un equipo que viene ya desgastado porque el primer tiempo fue muy duro, producto de que algo que venía creciendo sistemáticamente lo pudimos mesetear y después bajar, y eso llevó mucho esfuerzo, bueno, para seguir bajando necesitamos cambiar un poco el elenco como para darle la fuerza y el vigor que tiene que tener la policía para seguir comprometida con la paz y la tranquilidad de la gente. Sin embargo, después que salimos de la pandemia y después que volvimos a, digamos, la normalidad básicamente absoluta, se cuestionó mucho y en la época de pandemia se discutía, ¿no? Si las cifras bajaban por el quedate en casa y porque, bueno, la movilidad, etcétera. En algunos departamentos, y Maldonado en algunas de sus cifras, en las últimas mediciones no les fue tan bien.
En algunos departamentos hubo cambios de jefes, acá no hemos tenido cambios en el comando. Pero digo, ¿cómo lo analizan? ¿Les preocupa? ¿Cómo están mirando el fenómeno de que, bueno, ya tal vez los números en algunas cosas ya escapados de la pandemia están variando y están yéndose a lugares donde no están buenos? Que por el otro lado la oposición ha empezado también una campaña mucho más férrea, haciendo hincapié en temas de seguridad. De hecho, algunos legisladores del Frente Amplio han dicho en los últimos días que vos vas a cada rato al Parlamento y que decís que tenés un plan distinto y que el plan del ministro cambia. Bueno, no ha cambiado porque tenemos buenos resultados. El principal resultado es en las últimas encuestas. Están diciendo que en el gobierno del Frente Amplio la principal preocupación de la población, más del 53% de la gente decía que era el tema de seguridad. Y uno mide a la gente ahora y dicen que es el 23%. O sea, la gente no ve, en su gran mayoría... La percepción es distinta, decís vos. Que el principal problema del Uruguay es la seguridad. A eso hay el contraargumento que dice, no, porque están más preocupados por los temas económicos. Pero estamos creciendo, estamos mejorando, estamos recuperando salario y estamos generando empleo. Y somos un ejemplo de salida después de la pandemia, con menos inflación. Entonces... ¿Cómo se entiende? Parece que es un discurso político que busca accionar lo que fue el gran fracaso que tuvo el Frente Amplio en materia de seguridad. Lo dice las encuestas. Perdieron la elección por eso y más del 53% de la gente decía que es el principal tema que tenía el Uruguay en la época que gobernaba el Frente, era la inseguridad. Ahora es el 23%. No me alcanza. Tenemos que ir a bajar ese 23, a que la gente se sienta más segura, no solamente que lo esté. Por eso a veces las cifras son frías y la gente se enoja porque a veces conocen el barrio o enfrente o a él mismo le pasó un problema de inseguridad y dice, baja los problemas de inseguridad, hay menos delitos. Sí, pero a mí me robaron. Claro. Entonces, y se enoja aún más cuando uno muestra las cifras. Pero es la única manera de medirnos, María Laura, porque nosotros... hacemos la misma medición cuando estábamos en la oposición, la misma gente y el mismo sistema de medición que era el observatorio. Sí, que también en su momento cuestionaron el tema de cómo medían ustedes o que medían distinto. No, nosotros, el Partido Nacional no lo cuestionó mi subsecretario Guillermo Maciel, cuando estaba asesor de Pedro Bordaberry, en una organización que se trataba de darle seguimiento al tema de seguridad. Y decía, y lo que cuestionaba era que no presentaban los números trimestralmente. O sea que venía el trimestre y todo el mundo estaba esperando los números del observatorio y lo presentaban 8 meses después. Eso como, si eran trimestrales. Ya presentar 8 meses después lo que tenías que presentar a los 3, 5 meses después, no daba. Y hacían ese tipo de cuestionamientos. Pero no cuestionaron la metodología ni el equipo que tenían de técnicos para la oportunidad de darlo público era el cuestionamiento. Pero eso lo puede explicar más quien lo hacía. El Partido Nacional no hacía cuestionamiento de esos. Frente a esa situación, los números cambiaron. Y al principio cuando cambiaron empezaron a decir que era por la pandemia. Muy bien, puede ser. Yo nunca dije, ustedes negaban. Yo no hay una declaración mía que yo dijera que la pandemia no incidió para nada. Decía que no sabemos cuánto incidió en el delito en términos generales. Eso era lo que yo manifestaba. ¿Cuánto incidió la pandemia en el delito? No lo sé. No lo sé hasta el día de hoy. Ahora ya tenemos el año 22, que no hay pandemia, con el año 2019 sin pandemia. Entonces dicen, pues estás comparando con las administraciones anteriores. Sí, y el último año del Frente con el primer año sin pandemia que tiene nuestro gobierno. Y están todos a la baja. No tanto el homicidio cayó menos. Entonces, la gente que quiere marear con los números dice, pero hay que comparar con el 21, con nosotros mismos. Ahora, yo otra vez me preguntaba, esto es interesante lo que vos decís, lo planteábamos incluso públicamente, cuando se mide el tema del homicidio, ¿no? Porque, a ver,
Una cosa es el homicidio, digamos, en determinadas circunstancias. Y esos homicidios, por ejemplo, está la familia acá en Maldonado ha pasado un domingo reunida, se arma una gresca familiar y alguien termina en el ámbito de una casa particular matando a otro. Sí, sí. O sea, es un homicidio, pero digamos que no es de esa cuestión de delitos prevenibles, que la policía pueda ver venir, ¿no? Después está los otros homicidios, los ajustes de cuentas. Yo miraba las cifras que presentó el Ministerio, la cantidad de gente víctima o victimaria de casos de homicidio que tiene antecedentes penales, que tiene antecedentes penales por droga y que probadamente está vinculada a veces a grupos que manejan estupefacientes. Y bueno, habría que desglosar, ¿entendés vos, el tema de las cifras de los homicidios? Claro que sí. Nosotros, el tema del homicidio, yo estoy afinando más el lápiz cada vez más porque estamos pidiendo más datos, nosotros, para poder informar a la población. Lo primero, la cifra, vamos a poner, no llega a 300, pero 300 homicidios anuales que hay en el país. En la época del Frente Amplio, les molesta que diga, pero llegaron casi a 400, 404 en el 2018. 360 en el 2019 y hacen un escándalo por 304 que tenemos en este año. En todo caso, se puede cuestionar por qué no bajamos más, pero no pueden decir que estamos en una emergencia, una alarma de homicidios, cuando ellos tuvieron mucho más y no dijeron en su momento que estaban en una situación de alarma. Pero eso es el discurso político. Nosotros, que nos interesa, sacando un poco todo lo que se ladra por ahí, hablando de lo que nos importa, que es el trabajo que tenemos que hacer, más del 70% son gente que está vinculada al delito. O sea, que tiene antecedentes o que tiene muchas anotaciones. Entonces ahí empezamos a despejar un poquito cuánto de eso es por violencia intrafamiliar y cuál es disputa por territorio. A veces los delitos que se dan en algunos casos, que son no motivados por disputa de territorio, sino porque se pelearon por una novia y terminaron matándose, es gente que está acostumbrada a resolver los problemas en forma violenta, porque es un violento, porque pertenece a una organización criminal. O sea, que tiene antecedentes, te estoy diciendo. Sí. Entonces hay un dato que para mí es importante, mucho más que este que yo te estoy dando, es ¿cuánta gente de esos 300 tenemos que están vinculados, que no tienen ningún antecedente y fueron víctimas de una rapiña? Por ejemplo. Ahí está. Bueno, estamos en el guarismo más bajo desde el 2015. Yo ahora no me acuerdo exacta la fecha, el porcentaje para poder decírtelo, pero te lo alcanzo en instantes. Cuelgo contigo, hablo y digo cuál es el dato exacto del 2022. Estamos en el guarismo más bajo desde el 2015 de gente que es trabajadora, que va a su casa o que va a visitar una familia y que se ve que la mataron porque la quisieron rapiñar. Hay casos, hay, muy pocos. Ahora, no obstante, sí, el otro fenómeno, el de las muertes por disputa de territorio, por todo lo que tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico, barrios que en Montevideo se han desatado disputas entre grupos que viven dentro del mismo barrio y en un mes se han muerto, se han matado 15 porque se van cobrando, ¿no? Digo, es un fenómeno que está, que es creciente y que a mí me alarma un poco cuando a veces se dice aquello de que, bueno, se están matando entre ellos, ¿no? Que es una cosa muy terrible, pero que uno la escucha que ciertos sectores de la sociedad dicen eso. Sí. Pero de cualquier forma, el gobierno y la gestión de seguridad también tiene que apuntar a esa parte. Y ahí tal vez entran un poco algunos de los elementos que vos has presentado en estos planes y de lo que se está analizando ahora y que se presentó como trabajo, ¿no? Bueno, pero ahí nosotros hicimos, cuando sucedieron los asesinatos, los homicidios en el barrio Peñarol,
Nosotros fuimos con un plan al presidente, ya que hablan de los planes del frente, un plan que tuvo un excelente resultado. Llenamos de policías. Eso quiere decir que paró los homicidios, bajaron, pero no pararon. O sea, se corrieron. Porque esa presencia policial llevó a que los compradores de pasta base, las bocas de pasta base, se corrieran. Y la disputa se agravó. ¿Por qué? Y bueno, porque no era en el barrio Peñarol, pero sí se daban otros barrios en donde no aparecía esa situación. O sea, el delito se corre y nosotros tenemos que correr atrás del delito. Entonces, frente a esa situación, tenemos un plan. Y después algo que para llegar al núcleo duro del delito, de la violencia, del narcotraficante, de la banda, de la gente que cambia de valores, nosotros no lo podemos hacer solamente con prevención y con represión. Y de ahí que pusimos a Diego Sanjurjo, el doctor en criminología, a hacer una convocatoria de todos los partidos para decir, bueno, este tema lo tenemos que abordar multilateralmente, lo tenemos que abordar con la Intendencia, lo tenemos que abordar con Melmides, con salud, con educación, ¿no? Con el INAU. De lo que vos estás mencionando, bueno, una de las cosas que no sé si decir cuestionar, pero digo, se está conversando es la participación justamente de ex personas que estuvieron privadas de libertad en esa injerencia dentro de los barrios. Hay gente que dice, pero ¿y cómo? Sí, ¿cómo que? Bueno, la gente que dice ¿y cómo? Está condenando toda la vida. El sistema carcelario nuestro lo que busca es que cuando cumpla 4 o 5 años para redimirlo y reinsertarlo en la sociedad. Quiere decir que no hay que reinsertarlo. Bueno, una de las formas. Piensa que el sistema carcelario uruguayo no redime a nadie. Eso es un error, un gran error, porque yo tengo gente yo acabo de inaugurar un módulo en el módulo 6, en la unidad 6 de Punta Rieles, para gente que está estudiando carreras terciarias. O sea, esa persona que delinquió y que estudió y que va a ser escribano, o abogado, o arquitecto, y que aprovechó los años de encierro para estudiar, prepararse, tener cultura y educación, ¿no le vamos a dar una segunda oportunidad? Y en esa segunda oportunidad no puede ayudarme a mí en los barrios. ¿Por qué no? Pero ahora, hay gente que no... ¿Constituyen la excepción o la regla? Bueno, no importa, yo no quiero un ejército. Yo quiero tener gente que en el barrio tenga predicamento. Y si una persona que sale de la cárcel, sale educada y se redime y hace una obra social en un barrio y vive de una obra social y no delinque más, es una persona que le dimos una oportunidad para que se reeduque, que me puede dar una mano con la gente del delito. O lo vamos a condenar de por vida. Entonces, si cometió un delito, lo estamos diciendo nunca más. Vos estás en una cápsula de que fuiste delincuente, entonces nunca te vas a redimir en la sociedad. Eso nadie lo dice. ¿Y esas personas querrán volver a los barrios? Bueno, están en los barrios. Yo no voy a traer gente de otro lado. Es gente que vive. Pero no necesariamente tiene que ser una persona que haya cumplido una pena o que haya delinquido. A veces hay líderes que no delinquen, pero que conocen o que fueron compañeros con esos chicos desde el liceo, desde la escuela, y se conocen en el barrio. No es exclusivamente gente, creemos que hay gente que estuvo vinculada al delito, que se redime y que está trabajando, puede darnos una mano. En cuanto a qué, a un diálogo para interrumpir la violencia, el círculo de violencia. Mañana me mataste a mi novia y yo mato a tu padre y a tu madre. Aquello ¿te acordás que parecía en las películas de Escobar, ¿no? Sí, que voy a matar a tu abuelita y voy a matar... a Casaballe, entonces yo creo que es importante, con mente abierta, buscar todas las soluciones que haya. ¿Funcionará o no funcionará? Veamos. Pero ¿por qué es lo que nos cuesta no probar? A mí me parece que es de una mentalidad obtusa el negarse a probar ideas que además en otros países han dado resultado. Porque si usted me dice esto es un invento que nosotros inventamos, el agujero del mate, entonces puedo entender, esto es un invento de Heber o de Sanjurjo. No es un invento, es una copia de algo que tuvo resultado en 3 o 4 países en el mundo. Bueno, probemos a ver si podemos interrumpir, porque el homicidio
No se da en todo Montevideo ni en toda la zona metropolitana. Hay zonas muy concretas, zona 3 y 4, que es barrios que se están dando en Montevideo, que donde se da en Montevideo el 56% del homicidio. Violento, te estoy hablando de homicidio, sí, producto de disputas territoriales. Porque el otro, el pasional, el que es intrafamiliar, se da en todo el país, espero que en menos proporción, pero que nadie está ajeno. El otro día hubo uno espantoso en Artigas, creo que fue. Lo que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer es tratar de hacer menos violenta la sociedad y por lo tanto tenemos que tener más actores como para poder operar. Y gente del lugar. Si estos son líderes o son ex convictos o expresos que de alguna manera se han integrado a la sociedad y han optado por el camino del bien, bienvenido. La idea es, ahora que se presentaron ya los lineamientos, lo van a discutir, lo van a analizar, pero a la práctica, por lo menos vos, ¿cuándo querés ver que se empiecen a bajar a territorio las primeras acciones de este programa? Sí. Bueno, nosotros vamos a implementarlo después de ponernos de acuerdo con todos los partidos políticos, que no ha sido fácil, en el segundo semestre de este año. Sí, porque además estamos también convengamos, no hemos hablado, digo, tal vez lo hagamos en otra entrevista, pero sí, digamos, el país está entrando en su tiempo político, ¿no? Sí, sí. Donde además muchas cosas se empiezan a medir mucho más con la regla del costo y el rédito político que ya las de gestión meramente para algunas. Esto es gestión porque es a largo plazo. Yo no voy a tener resultados de este plan ahora. Esto es algo, por eso hemos convocado a los demás partidos. A ver las causas, no la represión y la prevención del delito. Esa es mi tarea de todos los días. Pero ir a las causas, es una causa que no es, las causas no es únicamente un tema del Ministerio del Interior, es un tema donde hay otros actores. Y hemos convocado a los partidos para trabajar en eso, en las causas. Tiene que tener continuidad en el tiempo. Entonces lo que hagamos ahora sería muy frustrante que se terminara porque mañana cambia la administración. Yo no creo que cambie la administración, pero eso es mi opinión política partidaria, pero si cambiara, que tenga continuidad, algo que nos va a servir a todos para poder identificar las causas, ¿no? Me tengo que venir a Maldonado. Sí, claro. ¿Cuál es tu lectura? Dijimos que Maldonado era uno de los departamentos que a lo largo de este periodo no había tenido cambios ni en el comando ni demás, pero es un departamento que siempre se mira y que desde el ministerio, pasó con la gestión de Jorge Larrañaga, pasa creo que con tu gestión, se está siempre muy sobre encima de los temas de Maldonado, porque además tienen repercusión obviamente internacional e internacional, porque además, digo, en la temporada confluyen una serie de factores también para eso. ¿Estás conforme con la gestión en Maldonado? Algunos números yo te decía hoy que tal vez se movieron un poco de lo que venían siendo. ¿Cuáles son los planes? María Laura, fue una buena temporada. Tuvimos muy pocos incidentes, no hubo trascendencia, hubo seguridad para los turistas, hubo un buen despliegue del verano azul. Y si vos me preguntás eso, ¿alcanza? No, no alcanza. No, también podría preguntarte si es suerte o es gestión. No sé, el tema es muy difícil de determinar. Lo que sí es cierto y lo que nosotros vamos a señalar con mucha claridad es que este verano, tanto Rocha, Maldonado como Canelones, toda la costa, no puede ser suerte en todos lados, ¿no? Tuvieron una muy buena presencia y muy buen cuidado del turista. Montevideo también. Tuvimos algún ruido al principio con la bajada de buquebús y con algunos ómnibus que ingresaban a Montevideo, que lo estamos tratando de garantizar, porque eso es lo que asusta al turista argentino para que venga acá. En Colonia no tuvimos problemas y no tuvimos gran presencia de refuerzo de policías en Colonia. Eso fue gestión, básicamente, pero aquí en Montevideo y Canelones y algo Rocha, fue volcar mucho más presencia policial.
hay situaciones que a mí me preocupan porque Maldonado es un lugar donde se consume mucha cosa y seguramente se consume también droga en proporciones, producto de tener una población flotante que viene acá y que es ávida también de este producto y genera una red que termina acá como mercado. No hemos pegado grandes golpes al gran narcotráfico que pueda estar abasteciendo y estamos haciendo seguimientos acá en Maldonado, estoy hablando, ¿no? En el país sí hemos pegado, sobre todo que se iba para Europa y acá nosotros tenemos que tener, sobre todo en otro tipo de variedad de droga que es parecido, que es la droga sintética, ¿no? Éxtasis y no me acuerdo cómo se llama, cristales creo que son. Y bueno, y ahí hubieron algunos robos, no fueron alarmantes como para decir que estaban siendo robados y saqueados los turistas, o sea que la temporada fue buena. Vuelvo a decirte, nosotros estamos pidiendo siempre resultados en esto. Y los resultados no solamente se ven en temporada de verano, también después cuando baja la presencia policial, la situación que se da en los meses donde la población estable también requiere naturalmente y exige la misma seguridad que se está dando cuando reforzamos la presencia policial para garantizar que el turista no sea saqueado ni robado. Hemos tenido algunos robos, pero nada que pudiera generar una alarma y lejos de decir que creció el delito a los turistas en el verano. O sea, en ese sentido yo estoy conforme. Quiero más resultados. Y entonces en ese sentido estamos testeando lo que siempre se ha testeado, que es que los jefes tienen que mejorar sus performances con respecto a sí mismos para poder seguir teniendo la vara alta en cuanto a los resultados que tenemos en el combate del crimen organizado. Los jugadores de Maldonado siguen rindiendo como en el primer tiempo, entonces se ve que tienen un plus físico que les permite un rendimiento así, ¿viste? Como el conejito de Duracell. Sí. Porque capaz que hay que ponerle la misma pila. Nosotros, los movimientos que hicimos ahora, aparte de las direcciones, fue la dirección de investigaciones y la jefatura de Durazno, porque la de Florida y Colonia era porque son esos jefes que llevamos allá. No hemos terminado de hacer evaluaciones departamento por departamento, que es permanente. ¿En Maldonado te quedan evaluaciones por hacer? La evaluación es permanente, no es una evaluación sigue o no sigue. No, vamos a ir pidiendo porque mensualmente nosotros queremos tener mejores resultados. Acá se eleva la exigencia por parte del gobierno nacional a tener resultados en la lucha contra el crimen. Queremos más abatimiento de la rapiña, más abatimientos de los hurtos y menos homicidios. Y eso es una vara que nosotros, podrá haber una explicación más lógica. Siempre hay una explicación a estos episodios, pero nosotros lo que queremos son resultados porque doy mucho apoyo. Yo estoy jugado a apoyar a la policía, yo me he jugado a darle el respaldo político y el respaldo económico y el respaldo de medios y darle más funcionarios. Y cuando doy, exijo retorno. Debo exigir, porque no soy yo, ni es el gobierno, es el pueblo que nos está pidiendo a nosotros resultados en materia de seguridad. Y si yo simplemente me descanso con el hecho de decir, bueno, le puse más policías, sí, pero no bajaron los delitos. Entonces, ¿cómo? Le dimos más policía y no bajan. Le dimos más autos y no bajan. Le dimos más apoyo político y respaldo, al punto tal de que siempre se trató de decir públicamente de que yo prácticamente respaldaba el abuso policial, que no es verdad, pero cuando actúan la policía en base a la ley orgánica policial, es mi deber defenderla, como fui a Durazno a defender a los policías que habían actuado correctamente. Todo eso es un desgaste político que yo tengo, pero que no es gratis. Eso se transforma en exigencia. Se pide por parte de la policía apoyo y la damos.
Se pide apoyo político y lo damos, se pide apoyo moral y lo damos, se pide apoyo económico y hemos levantado los sueldos de la policía en forma extraordinaria en la rendición de cuentas. Se pide más material, mejores autos y lo damos. Entonces, por lo tanto, yo que le doy la cara a la gente, tengo que decir, tengo resultados. Y si no tengo resultados, miraré al jefe y le diré, ¿qué pasó acá? Y eso no es en marzo y en febrero. Eso es siempre y permanente. Conversamos en algunas semanas, sí, porque no hemos hablado nada, por supuesto, de política, ¿no? Sí, tenemos hoy para hemos hablar. hablado de gestión, pero Sí, haciendo referencia a que empiezan los tiempos políticos, también empieza, en algún vamos a momento venir. tenemos que hablar de política. Sí, te voy a traer a Laura. Ah, ¿el herrerismo ya tiene una definición? No, Laura está construyendo un espacio. Sí, pero lo construye siempre con el herrerismo. al lado, claro. Bueno, sí, el herrerismo cree que es necesario tener espacios en el partido. Bueno, entonces vamos a venir la próxima. Como no, un Gracias. placer, un gusto.